RCR, la red que comunica y une al Perú. Y desde hoy vamos a compartir un conjunto de entrevistas con Luis Vargas Barbieri, el director del semanario especializado Minas y Petróleo, quien me acompaña, y vamos a desarrollar una serie de temas de interés nacional para el desarrollo del país, ¿no? Vamos a recoger impresiones de un conjunto de especialistas, porque lo que se requiere justamente es informar. Justamente la práctica debe ser debatir, poner los temas en la discusión, ¿no? Más allá de las protestas que pueden significar muchas veces atendibles, ¿no? Pero consideramos que en aras de contribuir a ampliar el debate en nuestro país y sobre todo a mirar un horizonte con mirada de desarrollo hacia el futuro, creo que es importante abrir, ¿no? Abrir los espacios. Lucho, qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos acá en RCR, incorporándote en esta sinergia que estamos haciendo con el semanario Minas y Petróleo. Muchas gracias, José, por tu invitación y por poder colaborar en esta misión de informar sobre lo que es realmente la minería. Bien, y vamos a empezar con una prestigiada invitada, ¿no? Nos acompaña la economista Marita Chapuis, es consultora en materia ambiental y minera, y en su momento ha sido directora general de minería del Ministerio de Energía y Minas. Le agradezco la amabilidad de aceptar esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional, en circunstancias que se requieren mirada profesional. Muchas gracias, Pepe, y buenos días a todos los que nos están escuchando en todo el país. Bien, yo quería conversar con un tema que es coyuntural, ¿no? Perdón, José, quisiera una pequeña interrupción. Marita Chapuis es ingeniera de minas, ¿ya? Con un posgrado en medio ambiente, ¿ya?, en Suecia, y tiene, además, has estudiado para... Economista minera también. Economista minera, ¿no? Ha sido asesora de 2 ministros de Energía y Minas y ha sido director general de Minería y ha colaborado con instituciones que tienen que ver con el medio ambiente. O sea, es para mí la experta número 1 en medio ambiente y minería en el Perú. Por eso decía, ¿no? Tenemos la satisfacción de tenerla esta mañana, la ingeniera Marita Chapuis. Quería comentar con el tema coyuntural, ¿no? Pero que no solamente abarca el proyecto Tía María, ¿no? Sino también hacia dónde le vamos a dar una mirada en el horizonte a los proyectos de inversión extractivos, minería, para decirlo de manera muy puntual, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Muchas veces se trastoca por temas de carácter ideológico, no se le da una mirada directa al tema técnico, ¿no? Al tema científico, por favor. Sí, Pepe, lamentablemente en el país estamos viendo que la discusión se está alejando del área donde se debe situar, el área técnica, el área de políticas de Estado. Y para esto quiero mencionar, por ejemplo, la experiencia alemana de hoy día. Alemania ha fijado el plazo para 2025 y 2030 de terminar con cerrar definitivamente todas sus plantas que utilizan carbón. Bueno, pero entre tanto ya le puso una fecha, 2025-2030, pero tiene minas de carbón produciendo. Entonces, ¿qué cosa se ve en Alemania? Entran los activistas y al día siguiente la policía los desaloja. ¿Por qué los desaloja? Porque está prohibido sembrar violencia dentro de un centro de producción. Pero ¿qué sigue? Sigue la discusión, sigue los acuerdos que se hacen entre los técnicos, si es lo mejor para Alemania, que en el 2025 cerrar todas las plantas, no solamente de carbón, sino también de uranio. Entonces, eso es un ejemplo de lo que deberíamos hacer en el país. O sea, una cosa es tomar medidas de violencia que están mal. O sea, hay una ley que tenemos todos que acatar. Pero también eso no significa que no discutamos qué tipo de desarrollo necesitamos. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto en el mundo siempre? Las regulaciones ambientales han empujado a la innovación tecnológica. Si usted debe recordar, hace 20 años salieron normas para que prohibían que los autos emitan determinados gases.
A partir de eso, la industria automovilística ha desarrollado un auto que ya no tiene el carburador, que ya mejoró. Entonces, eso es lo que el mundo y la civilización es el camino que ha seguido. Entonces, ¿por qué no vamos a innovar? ¿Por qué no vamos a hacer de una manera nuestro país que capte todas esas innovaciones que hay en todo el mundo? Por ejemplo, usted va a Australia y todas las ciudades de la costa desalinizan agua. En el Perú, ¿quiénes son las únicas empresas que desalinizan agua? Son las empresas mineras. Marcona, Cerro Lindo, en el norte Bayóvar. Entonces, la semana pasada hablaba con un técnico en agua y me decía, señora, ojalá que usted me ayude a entrar a una empresa minera porque quiero aprender cómo es la desalinización. Claro, le decía, ese es el futuro. La costa peruana no tiene agua. Entonces, usted ve, de Lima hacia el sur, necesitamos instalar plantas. Pero cuando instalemos plantas, no vamos a traer, pues, técnicos australianos. Tenemos que tener técnicos peruanos. Y ese técnico, ¿dónde puede haber aprendido y capacitado? En una empresa minera que desaliniza agua. En el caso de Tía María, para apuntarlo ya en un tema mucho más puntual, ¿no? En el 2011 se registran observaciones por parte de UNOPS. Se levantan las observaciones, ¿no? Y todo parecería indicar que se estaba justamente encaminando a que Tía María desarrolle sus operaciones en los siguientes años, después de 2014. Eso no ha ocurrido, muy por el contrario. Hemos ingresado a un terreno bastante fangoso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por un lado, hay declaraciones de los propios funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que se cumplió con todo el marco legal. Conversaba yo la semana pasada con el viceministro de Gobernanza Territorial y decía, nosotros hemos levantado las observaciones, se refería al gobierno, porque la empresa cumplió con justamente los requerimientos exigidos por ley. O sea, si estamos respetando la ley, si estamos generando niveles de confianza, ¿por qué se genera este estado de conflictividad en estos momentos? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que ha fallado desde su punto de vista? Mire, Tía María es descubierta al mismo tiempo que Cerro Lindo. Y Cerro Lindo está en el Valle de Chincha, que todos sabemos que es un valle agrícola. Así es. Bueno, Cerro Lindo desaliniza agua. Y usted pasa por la carretera y va a ver la pequeña plantita que está al lado del mar que impulsa este agua hasta la mina. Entonces, desde Cerro Lindo se ha inaugurado en julio de 2015 y, como le repito, fue descubierta igual que Tía María. Ahora, aguas abajo del Cerro Lindo no solamente tiene agricultores, tiene los viveros más sofisticados del país, viveros. O sea, allí es una inversión increíble. Si usted va ahí, hay un vivero de un alemán que es totalmente tecnificada y es el que produce todos los plantines para todo este fenómeno de la agroexportación. Entonces, imagínese usted si un día hay un descuido en Cerro Lindo, es decir, este vivero desaparecería. Entonces, ¿cómo estos viveros confían en Cerro Lindo? Porque se han dado cuenta que hay una tecnología que se cuida el ambiente. Además, a la hora de que Cerro Lindo recoge agua y ese agua desalinizada le está costando 10, 20 veces lo normal, la cuida. Entonces, ¿cómo va a botar el agua contaminada a un río? Si ese agua la tiene que recircular porque le cuesta, la está trayendo desde el mar. Entonces, decir que Sauder no va a cuidar el agua o que la va a filtrar y va a contaminar, me parece que no es correcto, ¿no? Bien, nos acompaña, decíamos, Lucho Vargas Barbieri, director del semanario especializado en Minas y Petróleo. Sí, hay lo que yo llamo la posverdad, ¿no? Yo quería saber, Marita, ¿tú conoces el caso de ITE? Sí. ¿Podrías contarlo? Porque la vez pasada he estado escuchando
de que se pone como, Arana concretamente lo puso como un ejemplo de contaminación. Y yo creo que eso más bien es un ejemplo de recuperación, de cómo se ha recuperado, cómo ha cambiado la tecnología para los relaves en la parte sur de las propiedades de Sauder. Mira, la política ambiental y las regulaciones en el Perú y en el mundo vinieron evolucionando. Tú puedes ir todavía a Europa y vas a encontrar, hay un sitio es un río rojo, donde de ahí toma su nombre Río Tinto, al sur de Andalucía, donde es tal grado de contaminación que ya no lo han arreglado porque es carísimo hacerlo. Bueno, en el sur del Perú, Sauder, que comenzó a operar desde el año 57, o sea, saquemos cuentas, 70 años, se le permitió arrojar los relaves en una bahía, pero a partir del año 90 se le exigió más regulaciones ambientales. Y lo primero que hizo Sauder fue buscar alternativas. La zona sur no solamente había un problema de la gran producción de relaves que tenía la mina, sino que es una zona altamente sísmica. Entonces, se buscó, por ejemplo, una alternativa de depositar los relaves en el fondo del mar. Fuimos hasta Canadá a ver cómo trabajaba y los técnicos de Sauder lo descartaron. Perdón, interrupción, tú trabajabas en el ministerio. Claro, en ese era momento. directora general de minería, entonces fuimos a ver cómo era esta tecnología que se utilizaba en Canadá. Pero esa tecnología tenía algún riesgo. Entonces, los mismos técnicos de Sauder, después de haber invertido más de $5 millones en estudio, la descartaron, porque le vieron riesgo al tirar estos relaves al mar. Bueno, entonces allí cambiaron a utilizar lo tradicional, que es una gran presa de relaves que le hicieron sobre tierra, y la bahía de Ite emprendieron una labor de remediación que obviamente toma años, ¿no? Actualmente ahí ya hay aves que vienen de, digamos, estas aves migratorias, y tengo entendido que la capa de agua dulce que hay ahí ha permitido recuperar la bahía. No sé si es algo así. Sí, ahora nosotros actualmente tenemos a la OEFA. La OEFA es un organismo que solo se dedica a vigilar las operaciones, bueno, no solo a las mineras, sino hacer vigilancia ambiental. La OEFA depende del Ministerio del Ambiente. Su directora es elegida por el ministro de Ambiente. Entonces, si tenemos ahora un tipo de institucionalidad que vigila el desempeño ambiental, lo vigila no solamente a Sauder en el sur, lo vigila a esta mina que he nombrado en Chincha. Entonces, ¿por qué no se va a confiar en estas instituciones? Porque de alguna manera uno está, afirmando de que puede ocurrir una contaminación seria, ¿no? Ahora, yo quería retomar un poco el tema que usted mencionaba, ingeniera Chapuis, la necesidad de que se conozca con exactitud si es posible, ¿no?, un nivel de convivencia entre minería y agricultura, ¿no? Usted puso como ejemplo lo que ocurre muy cerca de Lima, ¿no?, en Cerro Lindo, ¿no? Y en realidad eso es una muestra palpable que sí se puede hacer una convivencia exitosa y sobre todo con una generación de empleo que potencie el desarrollo de la zona, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque hay una serie de argumentaciones que se plantean en lo que concierne a la zona del Tambo, ¿no?, que es la zona del área de influencia, o cercana al proyecto Tía María, donde escuchaba incluso a personas que están vinculadas a los temas ambientales o a algunos organismos no gubernamentales decir que esto colisiona, que esto va a tener un efecto negativo en la zona del Valle del Tambo. La semana pasada conversaba con un especialista de Proesmin y me decía, eso no es cierto. Nosotros realizamos un estudio hace unos años donde potenciamos que no solamente cualquier obra que se realice
hídrico en la zona del Tambo no va a potenciar solamente a la zona donde se concentra en este momento la actividad agrícola, sino a todo el valle en su conjunto. Entonces, la pregunta es muy puntual. ¿Se puede convivir entre agricultura y minería en estos momentos en el Perú? Porque esto se ha satanizado y se sigue satanizando hasta ahora. Mira, a mí me da mucha pena porque el grado de desconocimiento que hay. Si tomas la Panamericana Sur y te paras en el kilómetro 91, casi en la entrada de Asia, volteas así hacia el cerro y vas a encontrar una presa de relaves. Esa es la presa de relaves de la mina Raúl y de la mina Contestable. Y yo la he visitado cuando he sido estudiante, o sea, saca las cuentas cuántos años tiene, más de 40 operando. ¿Y alguna vez hemos escuchado acaso quejas de la gente que produce fruta en Mala? Ninguna. Ahora, todos comemos duraznos. Los duraznos vienen también de Chile, de un valle donde está lleno de minería y de fundiciones. Todos tomamos el vino argentino, que viene de Mendoza. Vamos a ver los parrales de Mendoza y vamos a encontrar pozos petroleros en medio de los parrales. Entonces, ¿por qué podemos decir que no hay una convivencia entre la minería y las industrias extractivas? Claro, esto responde muchas veces a un concepto ideológico, ¿no? Pero lo más peligroso que estamos asistiendo en el Perú es que estamos poniendo en riesgo ya no solamente un proyecto, estamos poniendo en riesgo un conjunto de proyectos que están en lo que se denomina hoy el Corredor Minero del Sur. Entonces, si nosotros le damos una mirada desde la zona de Apurímac hasta arribar hasta Tía María, atravesando por Cusco, atravesando por Puno, todo esto es un corredor minero. Entonces, con esa mirada ideologizada y sobre todo con la falta de acompañamiento del Estado, hay que decirlo, en estos proyectos se requiere una permanente acompañamiento de parte del Estado. ¿Hacia dónde vamos? Eso es lo que me preocupa. Y mire, ¿el país qué necesita? El país necesita, por ejemplo, infraestructura. Yo recuerdo el año 80 haber viajado de Arequipa a Cusco y era una carretera, pero angosta, que con la justa pasaba un ómnibus. ¿Qué pasó después? Se construyó la mina Tintaya, que ahora es Santa Pacay, y se hizo una carretera amplísima. Y por esa carretera han sacado todos sus productos el Cusco hacia Arequipa. Igual ha pasado con la carretera hacia Puno. Se han construido con todo este dinero de Cano muchas carreteras. La semana pasada un familiar me contaba que había sufrido mucho porque se había ido a Sihuas, en Ancash, y que la carretera era angostita. Y yo le digo, espérate, ya hay un proyecto minero muy grande ahí y vas a ver que va a construir una carretera tan grande y tan bonita como la que ha construido Antamina. Entonces, ¿por qué no dejamos que la minería, que es la única actividad económica fuerte, levante estas zonas tan pobres que tenemos en el país? O sea, por ejemplo, el Valle del Tambo produce arroz. Sabemos que el arroz, con el tiempo, el sembrío de arroz, ese agricultor necesita más capitalización, necesita más fertilización. ¿No sería bueno de que los jóvenes que están saliendo de Tambo tengan una alternativa a la agricultura tan exigente, tan penosa como es? Yo he sido agricultora, pequeña agricultora durante 20 años. He sido dirigente de la Junta de Usuarios del Río Cañete. Y yo le digo, es una vida muy sacrificada el del agricultor. Yo creo que muchos agricultores no quieren eso para sus hijos. Quieren otra cosa. El agricultor, el pequeño agricultor, tiene que vivir supeditado a un clima, supeditado a un precio, o sea, siembra sin saber cuál es el precio al que va a vender. No sabe si va a venir el clima, cómo se le va a presentar, o que va a venir tal plaga y va a tener que salir a comprar el insecticida o el herbicida. Por su pobreza, por su falta de recursos, muchas veces tiene
que comprar insecticidas o herbicidas que están prohibidos en cualquier parte del mundo, con efectos residuales sobre el suelo. Entonces, yo le preguntaría a todas las madres allá en Tambo, ¿no quisieran otra vida para sus hijos? ¿No les gustaría que sus hijos fueran ingenieros, médicos, que pudieran tener otro tipo de destino? Ahora, ¿qué es lo que está fallando en el plano de la comunicación? Porque algo está fallando ciertamente, ¿no? Se han levantado las observaciones en el caso de María y probablemente vamos a estar mirando un escenario muy parecido en otros proyectos. ¿Qué es lo que falla desde su punto de vista? Usted en su momento decía, ha sido directora general de minería, consultora, es actualmente asesora también del portafolio de energía y minas. Desde la mirada que usted tiene como especialista, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Mira, yo creo que espacios como el de nosotros, informar a las personas. Muchas veces cuando yo he estado como directora general de minería, me venían grupos de agricultores y lo primero que yo les decía es, yo tengo una chacra y yo sé lo que sufre un agricultor. Y estoy segura que tú no quieres eso para tu hijo. Bueno, entonces, por eso le decía, yo creo que falta más comunicación, falta más preguntar y no informarse. Como yo le estaba diciendo, hay minas en el Perú que hace años están al lado de agricultores. Hay en Mendoza el vino, hay pozos petroleros en medio de los parrales. Vas a Chile y estás cosechando los duraznos Aconcagua y allí en medio hay una fundición de cobre. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué nosotros rechazamos de esa manera la minería? Sobre esto de la información, yo creo que también se desconoce que Sauder ha creado un grupo de gente que se llama Valle Unido, que son voluntarios de la zona del Tambo y que están con apoyo de Sauder, se hacen concursos para proyectos y están haciendo bastante labor, tanto en la parte de educación como en la parte de agricultura, ¿no? Y yo creo que actualmente hay mucha mayor información de la gente del Tambo de lo que uno piensa. En las protestas que hubieron la vez pasada, hubo mucha gente que no era del Valle del Tambo. Y se dice que inclusive las personas que fallecieron en estas protestas no eran del Valle del Tambo. Y actualmente en las protestas que están interrumpiendo la carretera, dice que hay bastante gente que no es del Valle del Tambo. En realidad la empresa ha dado bastante información. Ahora, cambiando un poco o volviendo un poco al tema de Chile, Marita, tú has trabajado varios años en Chile. ¿Qué experiencia has visto ahí? Mira, ¿qué experiencia he visto ahí? El grado de diálogo que hay. La gran diferencia que creo que tenemos con Chile es el grado de diálogo. O sea, el chileno se preocupa más de conocer con más detalle qué es lo que va a pasar y cuáles son ahora lo que ellos se han dado cuenta, que la minería les ha traído innovación al país. Allí yo te estaba nombrando, por ejemplo, las plantas desalinizadoras en el Perú, que solamente, creo, actualmente solo hay 4. Pero en Chile hay como 20. Otra cosa que ha traído la industria minera en Chile y que también ya está llegando acá en el Perú son las plantas solares. Entonces, el chileno percibe eso en la minería. Se ha dado cuenta eso, que es una industria moderna que te trae nuevos innovaciones. Además, la minería no solamente te construye infraestructura. Por ejemplo, para el proyecto Quellaveco, que 20 años estuvo haciendo solamente estudios. Quellaveco tiene 36 estudios de alternativas de agua para
Moquegua. Dime, esa información que tienen las empresas no es lo más recomendable, lo mejor para Moquegua, para saber si pasara algo con sus fuentes de agua, dónde puede buscar más agua. Esos estudios son muy valiosos. Lo mismo es en cada pueblito que hay en la sierra, la minería les ha traído infraestructura. Hay un huaico y sale la minera y le limpia con sus máquinas la carretera. Una semana después recién llega el MTC. ¿Quién mantiene las carreteras? ¿Quién ha llevado la televisión, el celular a la Sierra del Perú? O sea, si conversaba contigo que tú analizas muy bien el índice de desarrollo humano, que el mejor sitio es Candarave, un lugar en nuestro país que tiene hace más de 50 años, de alguna manera representa algo importante para Sauder. Entonces, ¿por qué no le damos un espacio a la minería ahora con toda la tecnología que hay y encima con las instituciones que también están vigilando cómo se desarrolla la actividad, ¿no? Ahora, para finalizar, ¿qué impacto puede tener ya en el desarrollo económico del país que no se avance con la celeridad la consecución de estos proyectos? Conversábamos en la antesala que tenemos que ser observadores ahora de acciones que realizan nuestros vecinos, ¿no? Ecuador está desarrollando un megaproyecto conjuntamente con capitales chinos, ¿no? Y es uno de los 3 o 4 megaproyectos. Colombia está avanzando pasos agigantados en el tema también de la industria extractiva y nosotros estamos involucionando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que puede ocurrir, o sea, si no generamos ese efecto confianza? Porque aquí lo que se valora mucho es la confianza país, ¿no? Cuando se vulnera la seguridad jurídica, los riesgos son mayores todavía. Entonces, ¿cómo está observando usted esta situación? Mira, Pepe, ¿qué ha pasado la semana pasada? El presidente ecuatoriano con su ministro de Energía y Minas inaugurando un megaproyecto en la cordillera del Cóndor. O sea, es límite con Perú. Y este proyecto, según lo que dicen las noticias, es el primero de otros 3 que están pegados. Así es. Eso ha hecho Ecuador. ¿Dónde estaba la semana pasada el ministro de Minería de Chile? Estaba en Alemania. Se fue con una delegación muy numerosa de funcionarios y de empresarios visitando la feria más moderna de la minería en Alemania. ¿Y qué dice el ministro? He venido a Alemania porque quiero traer la tecnología de vanguardia a mi país. Y ha visitado fundiciones y ha visitado minas para también tecnologías para fabricar baterías de litio. Mire cómo estos países, que son vecinos nuestros, que son casi igual que nosotros, cómo ellos sí están usando la minería como plataforma de desarrollo. Si no hacemos minería, no vamos a crecer a más de 2 o 3% en el mejor de los casos. Solo si sacamos los proyectos mineros podríamos dar el gran salto a 7-8%. Entonces, pongámonos de acuerdo, digamos, bueno, minería sí, pero con estas condiciones. Que la OEFA vigile bien, que deje un seguro en caso que haya un accidente, etcétera, etcétera. Así es, con un respeto medioambiental, un relacionamiento con las comunidades, ¿no? Exacto. Y con reglas jurídicas claras. Clara y vigilancia constante. RCR, la red que comunica y une al Perú.